los perseguí, jinete y caballo, allá va la mar. Quien los perseguí, jinete y caballo, allá va la mar. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, oh, hey, hey. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, cordial saludo de bienvenida. Una semana más que empezamos con estos devocionales. Esperamos que todos estén bien en sus casas, que todos estén contentos, felices, que el Señor siga bendiciéndole a cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos que se están conectando ya nuevamente con nosotros en estos devocionales que hemos venido realizando. Nuevamente cordial saludo para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Y damos inicio entonces en esta noche a nuestros devocionales. Sin más, dar un saludo especial. El día de ayer cumplió años nuestra hermana Priscila. El día domingo, como ya lo mencionamos, también cumplió años nuestra hermana Inés. Pues que sea también de un gozo para cada uno de nosotros y sus familias el poder haber estado con ellas, haber llamado, haberles escrito y poder gozarnos con ellas en esos días tan especiales. Bueno, entonces damos inicio entonces a nuestro devocional. Hemos estado hablando, para poder recapitular lo que dejamos el día viernes, hemos estado hablando del libro de Génesis, y en especial pues ya que estamos en el capítulo 6 de Génesis, hemos estado hablando de lo que hemos visto, 3 puntos importantes que nos deja entrever este capítulo. Veíamos cómo en primera instancia los hombres empezaron a multiplicarse, como la generación de Caín, de Set, de Adán, empezaron a multiplicarse, pero no solamente que empezaron a multiplicarse, sino que también su maldad empezaba también a crecer y a multiplicarse de una manera exorbitante. Eso como primera medida lo que vemos. La generación crecía, pero también el pecado y la maldad crecía. Como segunda medida, entonces podemos ver que Dios traía tiempos diferentes, mostraba un tiempo de arrepentimiento, un tiempo especial para que la gente pudiera tener ese momento de arrepentimiento, y que esa justicia de Dios no cae inmediatamente, sino que dio un tiempo especial. Específicamente en el libro veíamos cómo duró 120 años ese tiempo de arrepentimiento de Dios, para que el hombre reflexionara acerca de lo que estaba haciendo. Entonces bastante tiempo da Dios para poder reflexionar acerca de esto. Como tercero, encontramos que a pesar de esa maldad del ser humano, a pesar del dolor que le generó a Dios, esa tristeza que le dio de ver cómo la humanidad se corrompía, estaba envuelta en maldad, en egoísmo, Dios muestra misericordia, Dios muestra ese amor, y no destruye al ser humano, sino que sigue con ese plan de salvación, y lo muestra a través de la escritura. Y efectivamente cuando llegamos al capítulo 6, versículo 8, y nos muestra esa luz de esperanza para el ser humano, cuando dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es una esperanza grande, porque veíamos cómo ya el mundo, en medio de esa pecaminosidad que tenía, de esa oscuridad, como que todo se iba apagando, como que ya este era el final, pero hay una luz de esperanza, y Dios mantiene todavía esa promesa de
de darle la salvación al ser humano. Y de ahí en adelante entonces vemos esa maravillosa esperanza de Dios. Por lo tanto, entonces continuaremos hoy hablando acerca de este personaje que es Noé. ¿Por qué hallaría gracia Noé ante los ojos de Dios? Pues les invito, mis hermanos, a que vayamos al siguiente texto. Está en Génesis capítulo 6 del 9 al 14. Génesis 6 del 9 al 14 dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios, dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, otra porción más que nos muestra aquí el texto de Génesis capítulo 6, y contrastando un poco con el mundo que hoy vivimos nosotros, con lo que estamos atravesando, especialmente en ese contexto de evangelización, de ser alcanzados, de cómo alcanzar más hermanos para la gloria de Dios. Pues en ese sentido podemos hablar de algo de globalización, de alcanzar. Y hablando de ese tema, los hermanos extranjeros, en especial los norteamericanos, hablan de ese continente ya alcanzado, un continente evangelizado. Es decir, que está haciendo referencia a todos los latinoamericanos. Nos dice que ya somos un continente, especialmente Colombia también está sobre todo enfocada en ese sentido, que somos un país, un continente ya alcanzado y evangelizado. ¿Qué opinan ustedes allá en sus casas? ¿Será que eso es cierto? ¿Será que falta un poco más? Bueno, pues yo creo que sí, falta mucho, todavía hay mucho que hacer, sobre todo en estos medios en los que nos encontramos. Hay que empezar a buscar nuevas estrategias, nuevos argumentos para poder llegar a alcanzar a otras personas. Mire que Jesucristo en algún momento determinado, o cuando inició su ministerio, lo que hizo fue hablarle a ciertos personajes, y apenas les habló, ellos lo que hicieron fue acudir a ese llamado. Llamó a muchos hombres y les dio una nueva tarea, una nueva perspectiva: ser pescadores de hombres. Pero hoy nuestra realidad es que y en nuestras iglesias pocos acuden a ese llamado. Podemos hablarles, decirles que hay una tarea nueva, algo diferente, pero la reacción de muchos de ellos es no acudir a este encuentro, a este llamado. Entonces nos toca buscar estrategias diferentes. Hemos hablado muchas veces de nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos como creyentes, como hijos de Dios, cómo debemos actuar de esa manera. Y eso también es un llamado en especial, sobre todo si vamos a evangelizar, de cómo vamos a mostrar hoy en día realmente ese evangelio que Dios nos dio, esa tarea que nos dio. Y es el momento indicado para mostrar la fidelidad y la obediencia en momentos adversos como los que estamos viviendo. Noé, este personaje con el cual estamos hablando hoy, no se quedó atrás en esos momentos adversos, sino que también mostró ese ejemplo. Hoy vamos a hablar de ese ejemplo, un ejemplo de fe, y que tiene que ver mucho con todos los ejemplos que hemos mostrado a través de las predicaciones, a través de varios devocionales, y un tema que creo que muchos de nosotros ya conocemos bastante bien. Creo que lo hemos podido digerir y podemos decir que no podemos degustar en esta noche. Tiene que ver con la fe,
con la justificación, como un hombre más, no solamente Abraham, no solamente David, sino que ahora aparece Noé mostrando ese talante, mostrando ese sentido de fe, porque fue por fe que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Noé no se quedó atrás, y ese es un ejemplo grande que nos muestra Noé para que nosotros también podamos mantener esa fe y podamos sentir ese respaldo de que no estamos solos. Hemos venido hablando de que nuestro representante Adán lastimosamente perdió, falló en ese encuentro y nos delegó ciertas situaciones, ciertas tareas que no son agradables, pero que tenemos que afrontarlas. De aquí en adelante, entonces, ahora tenemos que empezar a mirar quién era Noé. ¿Por qué empieza a hablarnos de Noé? ¿Quién era Noé? Y acá vamos a ver de lo que hemos leído. Noé es de la 10ª descendencia de Adán. De la generación, es de la 10ª generación de Adán, o sea, del linaje de Seth. Ya hablábamos de que había como una diferencia, dos líneas diferentes. La línea de Caín, que estaba totalmente apartada de Dios, de la presencia de Dios, y veíamos la otra línea de Seth, que a partir de Seth, sobre todo del hijo de Seth, Enos, empieza como un encuentro, un deseo de estos hombres por llegar a conocer, a tener esa relación con Dios, y empieza ese descubrimiento, esa averiguación de quién era Dios y de buscarle constantemente. Entonces ahí vamos a marcar ya dos diferencias. Entonces Noé es de la 10ª generación de esa línea de Seth, y que Lamec, que ahora sí aparece como es el padre de Noé, le quiso colocar ese nombre, Noé, como una señal, como un símbolo también de reconocimiento. Entonces ya vemos que si hay un reconocimiento grande acerca de quién es Dios, y lo vamos a ver en Génesis capítulo 5, versículo 29. Vamos a devolvernos un poco, y acá dice que Lamec llamó a su hijo, le puso como nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya vemos aquí que hay dos cosas interesantes. Primero, que Lamec como que reconoce que Dios está obrando, que Dios tiene algo específico por hacer, pero que hay una relación como turbia ahí, porque necesitan como liberarse, como necesitan como un tiempo de paz, de tranquilidad. Precisamente le coloca ese nombre. Noé significa consuelo, descanso, y parece que la tierra necesitaba eso, un descanso, y nada diferente a lo que estamos viviendo nosotros hoy. Precisamente la tierra y nosotros necesitamos ese descanso, esa tranquilidad, y quizás por eso es que el Señor también nos tiene en estos momentos en cuarentena, a pesar de que ya se han abierto muchos trabajos más. Parece que la ciudad empezó a caminar, a funcionar otra vez, pero debemos estarlo haciendo con las medidas de prevención y el del cuidado correspondiente. Pero parece que como que estamos viviendo algo muy similar, aunque la ciudad estaba llena de maldad, cosa que tiene que ver mucho con nosotros. Había una señal de esperanza, por eso le colocan a Noé ese nombre de esperanza, de tranquilidad, reconociendo que había algo, que era un momento de alivio en la tierra. Y otra cosa que se resalta aquí es que pues la mente, en medio del conocimiento, de lo que ha escuchado, parece atribuirle a Dios las consecuencias de la tierra, porque termina diciendo en la tierra, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es importante aclarar que no fue Jehová quien maldijo la tierra. La tierra fue maldita a causa de la desobediencia del hombre, y por eso es que estamos asumiendo este tipo de consecuencias. Por eso no es nada diferente ver la situación que estaba viviendo Noé con la situación que nosotros vivimos. Noé vivía en una tierra llena de maldad. Veíamos cómo crecía no solamente la generación, sino crecía la maldad, crecía la corrupción, y nosotros no somos nada diferente. Vivimos también en un mundo lleno de maldad,
un mundo lleno de corrupción, un mundo que cada día tiende a caerse, tiende a desplomarse, y por lo tanto es una invitación a que nosotros mantengamos esa misma fe que tuvo Noé en esos momentos. Versículo 9 nos dice: y estas son las generaciones de Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Primero que todo fue que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué hallaría Noé gracia ante los ojos de Dios? Es interesante ver cómo se expresa de Noé el texto. Dice que era un hombre, un varón perfecto, y que era justo. Eso marca mucho la diferencia en los dos contrastes que tenemos de referente al texto que hemos venido analizando. Un hombre que es justo, que es perfecto, entre comillas, comparado con lo que está viviendo en medio, alrededor de todo lo que tiene en su entorno, una civilización que está corrompida, llena de maldad. Pues contrasta esos dos puntos, y quizás en medio de todo ese barro que está ahí hay algo que resalta, y entonces es Noé. Por tanto, Dios coloca sus ojos y haya gracia. Había alguien en el cual se podía tener confianza, en el cual había una esperanza, y pues ese era Noé. Ya hemos hablado también en las predicaciones acerca, específicamente el domingo hablamos de que teníamos un representante, cuál era Adán, y ese representante había perdido esa batalla. Hoy nuevamente volvemos a colocar los ojos, o ponemos nuestros ojos en otro representante, Noé. Parece que este representante como que cumple la tarea, parece que va a ganar, y algo que vamos a ver también a través de todo el Antiguo Testamento es que vamos a tener muchos representantes, pero al final, como lo vimos el domingo, solo hay uno que puede vencer, uno que triunfó, que ganó, y que es nuestro máximo exponente, al cual nosotros debemos verlo como ese héroe, como esa persona grande, maravillosa, al cual nosotros debemos mostrarnos como los fans de él. Es Jesucristo. Él fue el único que pudo vencer todo esto. Otros van a tratar o van a intentar ser los mejores representantes. Aquí ya vemos una muestra. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y no solamente que halló gracia, sino que encontró otras cosas interesantes que ya vamos a ver. Entonces, al hallar gracia, un varón perfecto y justo, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿te consideras tú un varón, una mujer perfecta y justa en medio de esta sociedad? Pues eso es algo que tú te puedes responder ahí en tu intimidad. Si estás solo en este momento, pues puedes responderlo en voz alta. Si no, lo puedes meditar en esta noche. ¿Será que eres justa? ¿Eres justo? ¿Te comportas de una manera adecuada, perfecta, de acuerdo a esos doctrinas, a esos principios que Dios exige, y de todo lo que hemos visto anteriormente? Bueno, pues Hebreos 11:7 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 11:7, vamos a buscarlo aquí. Hebreos 11:7 dice de la siguiente manera: por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Se refiere o se requiere en este momento, no solamente para Noé, sino para nosotros, tener fe, hacer que muchas cosas, en especial aquellas cosas que Dios demanda de nosotros, las podamos hacer, así suenen loco o absurdo. Yo no sé si te ha pasado que Dios intenta hablarte y tú piensas que eso es algo loco, que eso es absurdo, que el mundo te va a condenar por lo que tú estás expresando. Quizás también eso sea una raíz o una fuente para que el ser humano intente apartarse de lo que la iglesia enseña, de lo que la iglesia entrega cada día a un ser humano, a un creyente. Esas contradicciones de una iglesia
frente a una sociedad grande que le intenta consumir, que lo intenta apartar, entonces puede ser más fuerte que la fe y la creencia de la iglesia. Entonces intentará apartarte y te llenará la cabeza y te dirá que esas cosas que tú quieres hacer o que pretendes hacer son locas, que son absurdas, que no van con la sociedad que tiene que ver. Pues Noé estaba en esa situación. Mire lo que dice, que no fue por la fe de Noé, porque fue advertido inicialmente por Dios de lo que iba a suceder, y que ese temor también lo llevó a entender que había una salvación, que había algo diferente, y que esa fe condenó al mundo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces cuestiona inmediatamente lo que Noé estaba viviendo, lo que Noé estaba sintiendo, porque después de que hay una confesión, Dios le dice a Noé que va a suceder ciertas cosas, que ya el mundo está lleno de maldad, que ya no hay salvación, lo va a destruir totalmente, y le confiesa que lo va a destruir y cómo. Entonces le dice qué es lo que va a hacer. Eso confronta realmente la fe y la creencia de Noé. Primero, a Noé nunca había visto llover. Si nos podemos devolver un poquito en los capítulos que tenemos, podemos encontrar en el capítulo 2 de Génesis, versículo 6, dice de la siguiente manera. Podemos devolver un poquito antes, al versículo 5, y dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese por Jehová Dios, aún no había hecho llover, ojo, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Bueno, ahí nos está diciendo que nunca, hasta ese momento en que Noé está hablando con Dios, no había llovido. O sea que cuando Dios le está diciendo a Noé que va a destruir la tierra, que va a empezar a llover por 40 días, por 40 noches, Noé estaba como loco, porque ¿qué era llover? No lo había visto, no lo conocía, mucho menos escuchar la palabra o saber cuál era el concepto de un diluvio. Si nunca había llovido, pues tampoco había visto un diluvio. Entonces confronta, porque el actuar de Noé es creer y empezar a hacer. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nos puede el Señor hablar de cosas que nunca hemos visto, que nunca le hemos entendido o que no sabemos cómo es, y dudamos muchas veces de su palabra y no intentamos hacer. O permitimos que la sociedad, todo el resto del mundo empiece a cuestionarnos acerca de eso, y por lo tanto nos van a decir que eso será ridículo y que no hay nada que hacer. Hay una diferencia aquí que nos muestra grande en lo que está sucediendo en Noé, y por lo tanto halló gracia. Mire que empieza con el versículo 9 diciendo que estas son las generaciones, pero que aparte de que Noé era un hombre justo, que Noé era un hombre perfecto, dice que Noé caminó con Dios. Esto es algo maravilloso, porque de lo que hemos recorrido hasta aquí, solo hay 2 personas en las cuales se mencionan que han caminado con Dios. Adicional de lo que vimos en la descendencia de Set, y que a partir de ahí, de esa descendencia, como que intentaron buscar a Dios, conocer de Dios, en el capítulo 5, versículo 22, nos dice que la primera persona se menciona aquí. Está hablando, 21 dice: y vivió Enoc. Enoc vivió 75 años y engendró a Matusalén. Pero en 22 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. La primera vez que se menciona que alguien camina con Dios. Y en el versículo 9 del capítulo 6 nos menciona que Noé caminó con Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que ya empezó a restablecerse, que ya empieza, hay una relación nuevamente, se empiezan a acercar esa reconciliación entre el ser humano y Dios. Eso es algo importantísimo para poder hallar gracia. Entrar en una relación
permanente y firme con Dios. No importa las circunstancias, no importa el cuestionamiento que tengamos, si lo conocemos, si es evidente para nosotros, así sea algo como que nos parezca absurdo lo que nos está proponiendo el Señor, pero de eso se trata esa relación, de poder caminar bajo esa fe. Ustedes recordarán que Pablo nos ha colocado dos ejemplos muy grandes, no solamente a Abraham y al rey David, acerca de esa justificación y de esa fe que ellos mantuvieron, que no era por obras, que no era por la justificación, que no era por la circuncisión, que no era por la ley, sino que era esa fe que ellos mantenían porque creían en ciertas cosas, en esas promesas que Dios habla. Entonces nos relata aquí a esas dos primeras personas y que nos llevan a un contraste específico a resaltar. Nuevamente nos encontramos frente a dos paralelos entre Noé y la gente que vivía alrededor de él. Noé mostrándonos un hombre justo, un hombre que era perfecto, que caminaba con Dios y que por lo tanto al caminar y tener esa relación halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Eres tú una persona que vive con esa misma fidelidad? ¿Caminas con Dios constantemente? ¿Puedes decir que has hallado gracia ante los ojos de Dios? ¿O prefieres vivir como ese pueblo alrededor en el entorno de Noé? Un mundo que estaba lleno de maldad, toda esa gente corrompida, que eran injustos, que eran transgresores, a pesar de que no había ley, eran transgresores de la ley, y que vivían una vida sin Dios y que nos llevaban directamente a la condenación. ¿En cuál de esos dos puestos quieres estar? ¿En el del justo o en el del injusto? Esa es tu decisión. Versículo 10 nos habla de la descendencia. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafé. 3 hombres que nos van a hablar más adelante. Vamos a ver ese destino, pero nos los nombra es como para tener ya un indicio hacia dónde nos quiere dirigir el texto, a mostrarnos que realmente estos 3 hombres se van a convertir en las 3 ramas de la humanidad. Y aquí se va a desprender 3 ramas importantes en la humanidad y en la descendencia de este pueblo. Entonces más adelante creo que lo vamos a ir a mirar, pero también aquí nos demuestra esa fe marcada de Noé. Hebreos 11:1 nos dice algo muy interesante. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que nos está mostrando aquí y que venimos hablando del versículo 9 es esa fe que se muestra de lo que Dios promete constantemente, a pesar de que nosotros no lo estamos viendo. Dios promete y ya sabemos que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que sucede con nosotros, con el ser humano, es que nosotros queremos las cosas ya, que eso suceda inmediatamente. Que si Dios dice que nos va a dar un trabajo, pues yo espero que me lo dé mañana. O por lo menos que en media hora me estén llamando para decirme lo vamos a contratar. Ese es el afán del ser humano. Pero hay cosas que llevan mucho tiempo. Ustedes recuerdan en los textos pasados cuánto tiempo duró Dios o cuánto tiempo Dios le dio al ser humano para que el ser humano se arrepintiera. ¿Sí? 120 años. ¿Recuerdan? Y Dios dice, y los tiempos o los años serán 120 años. O sea, es como el tiempo que da Dios. Y eso sucede. A Abraham le hicieron la promesa de su descendencia y eso no fue inmediato. Tanto que Abraham como que dudó, o su esposa fue la que dudó, dijo, no, Dios no nos va a hacer esto, esa promesa de Dios es como absurda, eso no funciona, más bien yo te voy a dar a la esclava y pues tengamos un hijo a través de ella. Pero ahí es donde está realmente la clave. La fe es mantenerse, aguardar totalmente. Y aquí lo que dice el texto, la fe, la certeza
de eso que esperamos. Tenemos que guardarnos y tener la esperanza, esa convicción de que Dios va a cumplir todo, y realmente tiene que ser así. Por eso aquí tenemos una frase que está también escrita en Romanos, y yo creo que ustedes la conocen muy bien. Dice: el justo viviendo por la fe. Algo que tiene que ver con nosotros también, cómo vivimos nosotros en estas circunstancias, en estos momentos. ¿Será que guardamos la fe? ¿Será que nos mantenemos como Noé en medio de esas circunstancias difíciles, adversas, en medio de la dificultad, pero que veía como que había una esperanza? Y a pesar de que estaba envuelto de todo lo que tenía, como que la gente lo trataba de loco, la gente le decía que estaba haciendo, que eso no era viable, ¿cómo así que iba a llover? Pues nunca lo habían visto. Entonces Noé, el justo viviendo por la fe, ¿cómo lo hacía? Pues porque tenía confianza en Dios, ya lo vimos. Empezó una relación diferente. Eso marcaba algo importantísimo en la vida de Noé, esa relación perfecta, constantemente relación con Dios. Creía en su palabra, creía en su palabra. Dios le dijo: voy a destruir la tierra con un diluvio, va a llover durante tanto tiempo, tienes que hacerte un arca. Algo que tampoco Noé había visto, un arca. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿De dónde lo voy a hacer? Pero lo interesante de Noé es que no dijo nada. Obedeció. La fe y la obediencia hacen parte de esa relación constante con Dios. Obedeció, no dijo nada. Empezó a utilizar buscar los medios, como a darse ese conocimiento de cómo se prepara, cómo hay que hacerlo, y empezó a trabajar en esa idea que Dios colocó en él. Estaba creyendo en que lo que decía Hebreos, ahorita que lo leímos, Hebreos 11:7, que lo que Dios le estaba dando era para salvación, no solamente de él, sino de su familia. Por tanto, hoy podemos decir que a Noé, podemos decir que el arca de Noé para él y su familia era la salvación. Pero nosotros hoy podemos afirmar que es Jesucristo esa salvación que representa para nosotros. Una afirmación que podemos tener en el día de hoy es que la fe que salva nunca es confusa. Oigan a esto: la fe que salva nunca es confusa. Para que no nos dejemos engañar, nadie te va a decir, o nadie va a llegar a decirte: oiga, mi hermano, esta noche te voy a decir que si tú quieres hallar salvación, lo primero que tienes que hacer es que debes salir a la calle, conseguirte una flor que venga de colores amarillo rojo, y que esa flor usted tiene que darle 3 vueltas a la manzana, y cuando llegue al número 45 y después cante 3 estrofas del himno nacional y haga una serie de rituales. Algo confuso que tú no entiendes. No, así no es. La fe que es salvífica no viene con confusión. Al contrario, siempre trae algo específico, siempre trae una respuesta y una revelación clara por Dios. Dios es concreto en lo que te dice. Dios siempre va a hablar sincero y claramente. Así como le habló a Noé: voy a destruir la tierra y tú tienes que hacer esto, esto y esto. Muy claro. A Abraham también le habló: necesito que salgas de tu tierra, de tu parentela, te vayas para esta tierra porque yo haré de ti una descendencia grande. Nada confuso, nada difícil. Dios siempre habla claramente. Tú decides si lo haces o no lo haces. Entonces veamos aquellas cosas que Noé no podía ver, evidenciar, que ya hay algunas que las hemos hablado en esta mañana. Esas cosas: nunca se había visto una inundación. Eso es un factor interesantísimo para verlo. Ya lo expresamos ahorita. Noé nunca lo había visto, no sabía que era una inundación, no sabía que era ese tema, pero sin embargo confió en Dios, le creyó a Dios, y me imagino que especularía con qué será una inundación, a qué será eso. Me imagino que con su familia, con sus hijos hablarían del mismo tema,
y cada uno llegaría a un concepto diferente porque no lo habían visto, no lo habían vivido. Entonces no habían visto una inundación. Segundo, a pesar de que Noé tenía algún conocimiento de la promesa de Dios, se mantenía firme en esa promesa, quizás por el comentario, por la parte oral de los descendientes, habría escuchado el tema de la promesa de la simiente y que Dios aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces había una esperanza en Noé de salvación, y también eso le ayudó a aferrarse a esa relación que tenía. Tercero, Noé confiaba totalmente en Dios. Hemos estado hablando de esas cosas absurdas y lógicas, pero confiaba totalmente en Dios. A ojo cerrado andaba con él. Cuarto, Dios advirtió los sucesos a Noé, y Noé entonces hizo esos preparativos para poder hacer lo que nunca había visto. Hasta el momento no conocían esos temas, entonces empezó esos preparativos. Pero, ¿qué hizo entonces que la fe de Noé se mostrara de esa manera? Primero, o cómo evidenció Noé esa fe. Lo primero es que la fe de Noé condenó la maldad. Esa fe de Noé por salvarnos y darnos otro estilo de vida, por decirlo así, condenó a todos los que no se arrepintieron. 120 años, un tiempo que les dio, más que prudente el Señor, pero los condenó a todos ellos a irse al fracaso. Ellos decidieron no arrepentirse, no salir de ese mundo, y por lo tanto eso les costó. Eso les significó que el mundo también se burlara de Noé. Y entonces vemos como segunda medida de lo que sucedió es que encontramos una muestra de la realidad de Noé en ese tiempo con nuestra realidad de lo que nosotros vivimos. Hoy también nosotros encontramos mucha gente como la que tuvo Noé, gente que era incrédula, que se burlaba de todo el mundo, específicamente pues de Noé, de lo que estaba construyendo, de lo que estaba haciendo. Y hoy en nuestro contexto encontramos a mucha gente que se ríe de lo que nosotros hacemos, de lo que tratamos de buscar, de cuando les mostramos el evangelio, les mostramos que debe uno arrepentirse para hallar salvación, y que Jesucristo es esa representación del arca. Ahora es Jesucristo nuestra salvación, y que tenemos que acudir a Él para hallar estos beneficios. Pero la gente se irá a burlar, la gente se mofará, la gente nos insultará, pero nosotros ahora seremos los que mostremos esa condenación a aquellos que no creerán, que no creen en Jesucristo, que no creen en esa bondad que manifiesta el Señor. Tercero, se muestra también el juicio y la salvación. Un Dios que, como es justo, necesita castigar el pecado. Entonces se muestra ese juicio de Dios a todo el que hace mal, pero también muestra la salvación al expresar que vio en Noé algo específico, que halló gracia, y que muestra no solamente ese pecado, sino que también nos provee ese camino de salvación. Ese camino de salvación a la justificación, a la vida eterna, y que, como ya lo habíamos expresado, no solamente el arca representa esa salvación, sino que ahora es Jesucristo nuestro representante el que vemos. Como cuarta medida vemos que Noé, como representante también ahora de nosotros, triunfó, o aparentemente triunfó. Se hizo heredero de esa justicia que Dios está manifestando en todo momento. Es lo que nos quiere entregar, y que ya lo hemos visto, lo hemos clarificado a través de las predicaciones, sobre todo estudiando el libro de Romanos. Ya entendemos claramente el tema de la justificación, de la salvación, y Noé se hace acreedor de esta herencia por parte de Dios. Es justificado también, y nos hace o nos permite hasta ese momento ser aceptos. Esta descendencia que tiene ahí
Noé, a través de sus hijos, porque aquí ya empieza una nueva vida, una nueva historia. Con Noé y sus 3 hijos, que es lo que vamos a ver más adelante, demuestra a ellos que ahora esta familia, estos 3 hijos, son aceptos ante la presencia de Dios. Se mantiene ahora firme esa relación, se muestra esa confianza nuevamente entre el hombre y entre Dios. Una nueva vida, un nuevo comenzar desde cero de ahí en adelante. Por lo tanto, entonces quiero terminar en esta noche parafraseando un versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, que me parece muy interesante la forma en que el apóstol Pablo lo expresa, como lo dice, pero quiero parafrasearlo porque es una manera como de mostrarnos nosotros ante la sociedad y para poder mantenernos también como un ejemplo de fe, que es el que nos invita hoy a tener el libro de Génesis. ¿Seremos nosotros dignos de ser un ejemplo de fe o que nos faltará todavía algo? Hebreos capítulo 12, 1 al 2 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tanta maldad, tanto odio, pues es la hora de despojarnos de aquellas cosas que asedian nuestras vidas. Es el momento de poner los ojos en Jesús, pues es el autor y consumador de la fe. Es el momento de mostrarle al mundo a través de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, dejando atrás el pecado, y que nuestra nueva vida hable frente a aquellos hermanos que no conocen del Señor o que quizás han sido lastimados por otros hermanos, por otras iglesias, y que esa actitud de nosotros pueda hacer mella en cada uno de ellos. La hora de despojarnos de esas cosas para mostrar o evidenciar esa fe que mostró no solamente Abraham, David, sino que ahora nos la muestra este texto a través de Noé, un hombre que era perfecto y justo ante los ojos del Señor. Y entender que teniendo los ojos puestos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de todo lo que hemos venido hablando, pues no nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha. Él es el que nos mantiene firmes, Él es nuestro eje central, Él es nuestro fundamento, y siempre lo hemos expresado como hermanos menonitas. Jesucristo es el centro de nuestra fe. Padre Santo y Padre Celestial, en esta noche nuevamente queremos agradecerte, Señor, por el don de la vida. Gracias por permitirle a nuestras hermanas Inés y a nuestra hermana Priscila un año más de vida, Señor. Qué gozo poder tenerlas en medio de nosotros. Gracias te damos a ti, Padre, porque tú eres un Padre amoroso y que permites poco a poco restablecer este mundo, dándole una nueva esperanza, Señor, dándole una nueva identidad. Pero te pedimos a ti, Señor, te clamamos, porque este tiempo que hemos tenido, Señor, y el tiempo que tú tienes para hacernos volver a tu casa, a tu iglesia, Señor, sea un tiempo de cambio, un tiempo de florecer, Señor. Que lo que vivimos anteriormente haya sido una experiencia para mostrarte a ti la gratitud y la honra de la cual tú mereces, Señor. Esperamos nuevas vidas, hombres y mujeres cambiadas por tu palabra, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por poder compartir con cada uno de nuestros hermanos a la distancia este mensaje tuyo, Señor. Gracias porque tú difundes el mensaje y eres tú quien transforma la vida de cada hermano y hermana que se encuentra al otro lado de estos dispositivos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente agradeciéndoles por este tiempo devocional. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Y recordarles que nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche para un devocional más. Que el Señor les bendiga.